Bienvenidos amigos televidentes de la cadena centroamericana de noticias CB24. Aquí estamos como siempre en su programa de entrevistas desde el canal. Y en el día de hoy estamos muy felices, muy contentos porque Panamá está de fiesta. Aquí desde el canal vamos a conversar acerca de la ampliación del Canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más importantes del mundo. Y para conversar acerca del tema tenemos el gusto de recibir a representantes de la Autoridad del Canal de Panamá. Bienvenidos. Una servidora, Ana Karina Villalba, junto a Javier Morón, gerente de la sección ambiental del programa de ampliación del Canal de Panamá. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación tan puntualmente en medio de todo el trabajo y el ajetreo que están teniendo próximos ya a la inauguración el 26 de junio del Canal de Panamá. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por invitarnos también. Bueno, ustedes han tenido un papel muy importante en todo lo que ha sido el manejo sostenible y respetuoso del medio ambiente, de la flora, de la fauna, con la reforestación, con el cuidado de la fauna acuática. Queremos hablar acerca de eso, de cuál ha sido el principal reto que han tenido para conservar todos los animales que allí se encuentran y en los alrededores, y también de la rica fauna tropical de Panamá con la ampliación del canal, ingeniero. Bueno, sí, definitivamente que sí había un gran reto en poder hacer este proyecto de la mejor forma, de la forma más sostenible posible y siguiendo las mejores prácticas. Así que tuvimos que innovar en muchos casos y dentro de los 16 programas ambientales que tenemos uno que era específicamente para el rescate de la fauna. Y tuvimos que, en ese caso, hacer términos de referencia y contrataciones. En todos nuestros contratos, todos nuestros contratistas tenían que ellos contratar equipos ambientales que tuvieran la capacidad de manejar, primero identificar qué tipo de animales había en el área y luego manejarlos, o sea, rescatarlos en los procesos cuando ya se estaban ejecutando las obras. Quizás buzos, entomólogos, ingenieros, agrónomos, tuvimos, veterinarios. Eran equipos que tenían biólogos y veterinarios. Ajá. Y personas también que con mucha práctica, y lo que se hacía era que en un área se identificaba a través de cámaras, incluso de noche, y también a través de trampas, pequeñas trampas, observar primero qué animales había. Y luego, cuando ya empezaba el proceso, o sea, llegaban los equipos, muchos animales se mueven por sus propios medios, sobre todo porque estamos en medio de unas áreas que tienen todavía bastante vegetación. O sea, que algunas se movían rápidamente, pero había otras que quedaban en los lugares. O sea, por ejemplo, los osos perezosos, algunos monos, cocodrilos, que son muy territoriales y regresan a su hábitat. Se negaban a moverse del lugar donde hubo, estaba ocurriendo la ampliación. Hubo un cocodrilo que nos dio mucho trabajo. ¿En serio? Porque él se sabía todas las mañas para que no lo agarraran. Y ya al final... Cuéntenos esa anécdota, por favor, en detalle. Sí, resulta que una de las áreas de las que trabajamos eran unas excavaciones que se habían hecho en el año 40 por los americanos, precisamente en el mismo lugar, porque los americanos ya habían previsto hacer un tercer juego de esclusa bastante cerca de donde nosotros estábamos trabajando. Y esas lagunas con el tiempo, y decimos lagunas porque fueron excavaciones, presionaron con agua, y luego ahí obviamente pues se poblaron de cocodrilos y de otros animales. Y a medida que estábamos avanzando esas lagunas había que primero secarlas, ¿no? O sea, había que drenarlas para sacar el agua y luego excavar. Así que cuando se está haciendo esos trabajos, pues se identifica que hay una población de cocodrilos y dentro de los cuales había uno que incluso se le trató de hacer como una especie de, digamos así, jaula grande de bambú con carnadas y con redes, o sea, de todo, pero era muy escurridizo, ¿no? Y se escapaba. Al final ya cuando había poca agua en estas lagunas, ya se había bombeado mucha agua. Entonces ya ahí fue que se pudo capturar. Macho alfa. Así que pero bueno, este tipo de situaciones... ¿Tiene nombre ese señor cocodrilo? No tiene nombre. No A ellos se les marcaba muchas veces, se les marcaba sobre todo los más grandes para saber si regresaban, porque algunos regresaban.
Pero bueno, esos fueron algunos casos. Otro caso fue interesante. Por ejemplo, había en una de las islas dentro del lago Gatún, que teníamos que, pues esa isla tenía que desaparecer. Era una isla muy pequeña, pero esa isla estaba dentro en el alineamiento de donde iban a pasar los barcos. O sea que esa isla hubo que excavarla, ¿no? Se hubo que excavarla, dragarla y removerla también con excavación seca, lo que había. Pero para hacer esto, antes había que hacer rescate y se identifica que hay un mono. Entonces, este mono está arriba de un árbol y nosotros no podíamos derribar el árbol hasta que el mono bajara. O sea, porque no podía talar el árbol porque el mono pues, se podía afectar, ¿no? Y era muy... Así que tuvimos que esperar hasta que él se fuera. Y era muy hábil, porque, bueno, toda la isla estaba así talada y nada más quedaba un árbol en medio y en ese árbol y todos los ingenieros y todos los todo el mundo esperando que él se fuera. Esperando la bajada. Sí, mientras tanto trabajaban en otro lado, pero ese árbol no lo podías tocar. ¿Cuánto tiempo tardó ese mono ahí? Bueno, no me acuerdo, pero por un par de semanas y era muy hábil porque a veces salía y bajaba rápido y se comía comida de los trabajadores y subía. Se iba de nuevo al árbol. Travieso. Sí, era muy bien. Pero bueno, esas eran situaciones que veíamos frecuentemente, así llamamos así un poco jocosas, pero en realidad el programa fue muy innovador porque al final había más de 4 empresas en Panamá ya calificadas para hacer estos trabajos. O sea, al principio había muy poca gente, pero luego pues fueron abriéndose oportunidades. Y ha sido la primera vez que a esta escala se hace rescate de fauna en el país. Y ha sido, pues, también pues, muchas enseñanzas, tanto para los que han participado, como para nosotros, como el Ministerio de Ambiente, que al final del día es el que supervisa, pues, cuando se liberan estos animales en las áreas boscosas, en los parques nacionales, pues eso se hace de acuerdo a lo que el Ministerio de Ambiente pues, autoriza. ¿Tienen una contabilización de cuántas especies de fauna silvestre, de aves, de mamíferos? Llegamos a 6.000 individuos, o sea, 6.000 individuos fueron rescatados y liberados, y de esos prácticamente como 2.800 eran mamíferos. El resto, luego siguen los reptiles, anfibios y incluso algunas aves, sobre todo pues las aves que estaban en nidos, ¿no? O sea, porque las aves por lo general se van por sus propios medios, ¿no? ¿En el caso de la flora? El caso de la flora, en este proyecto se afecta a flora. Este es un proyecto que se hace en un área significativa, ¿no? Y en estas áreas habían sido ya intervenidas, como mencioné al principio, por el proyecto de los americanos en el año 40 al 42. Ese proyecto se paraliza por la Segunda Guerra Mundial y estas áreas se van repoblando de vegetación. Exactamente en la mitad de la guerra. Sí, precisamente porque necesitaban recursos, ¿no? Y luego esas áreas se regeneran. O sea, acuérdense que estamos en el trópico y pues la vegetación se va regenerando y luego, casi 50, 60 años después, llegamos al mismo lugar y hay árboles que era un bosque secundario. Entonces, se tuvieron que talar casi 600 hectáreas y lo que hicimos fue que el doble de esa cantidad estamos reforestando. Entonces, estamos reforestando a lo largo y ancho del país, desde el distrito de Barú, que colinda con Costa Rica, o sea, las áreas ya cerca a la frontera con Costa Rica, hasta la provincia del Darién. O sea, tenemos proyectos, ya tenemos casi 1.000 hectáreas sembradas, nos quedan unas 200 y tantas por sembrar. Eso me hace recordar uno de los paisajes más llamativos que he visto en Panamá, que es un país tan rico en costas, que tiene costa pacífica y costa atlántica, como saben, y fue ver una vaca desde la orilla de la playa, estar acostado en la playa y ver una vaca en la orilla de la playa, pastando en el medio del paisaje, es algo que realmente puede lucir insólito y son imágenes que uno puede ver en Panamá. Vamos a cumplir con compromisos comerciales en nuestra primera pausa en Desde el Canal. Estamos engalanados de fiesta en Panamá, en Latinoamérica también, porque esta ampliación del Canal de Panamá trae muchísimas cosas buenas, no solo para Panamá, para Centroamérica, para toda la región, para todo el continente. Vamos a seguir conversando al regreso con Javier Morón, gerente de la sección ambiental de la ampliación del Canal de Panamá. Esto es Desde el Canal. Les acompaña Ana Karina Villalba.
Aquí estamos en Desde el Canal, en los preparativos, en la antesala de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. Hemos traído unos especiales con representantes de la Autoridad del Canal de Panamá y en el programa de hoy queremos conversar con todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la disminución de las emisiones de CO2, con todo lo que hubo que hacer para una construcción amigable con el ambiente, con la flora, con la fauna de Panamá y de nuestro planeta. Por eso compartimos con Javier Morón acerca de este tema. Conversábamos acerca de algunas de los movimientos y de los esfuerzos que tuvieron que hacer para preservar la flora y también la fauna. Y tenemos también que hablar acerca de la historia, de todos esos objetos, tesoros, parte de la historia de nuestro planeta, parte de la historia del Istmo, que es una zona joven dentro del planeta. ¿Qué encontraron allí? ¿Qué hallazgos tuvieron? ¿Y qué tesoros podemos ahora disfrutar por la ampliación del canal? Porque hubo muchísimas buenas noticias y de eso queremos contarle en detalle a nuestro público desde el canal. Bueno, tuvimos también uno de los programas ambientales era precisamente el de que cuando estuviésemos, sobre todo excavando, y hubiese la posibilidad de algún tipo de hallazgo, un potencial de hallazgo, sea arqueológico o incluso paleontológico, porque eran dos programas, de que se pudiera rescatar. Y esto conllevaba también introducir cosas nuevas que no se habían hecho anteriormente, como era procedimiento. O sea, ¿qué hacer cuando encuentras o cómo identificar un objeto? Y tuvimos que entrenar a más de 20.000 personas que trabajaron en las obras, fueron capacitados, o sea, se les daba charla. Entonces, cuando había un hallazgo o algo que podía ser de interés, enseguida se contactaba, pues el que estaba trabajando llamaba a su capataz pues nos llamaba al equipo del ACP, el equipo del ACP tenía la Autoridad del Canal de Panamá, traía un arqueólogo, evaluaba algunas de las cosas y fue interesante porque se fueron encontrando objetos de los diferentes periodos. Previamente sí habíamos hecho bastantes prospecciones arqueológicas con arqueólogos, podemos decir, de los mejores calificados que hay en el país. Se habíamos hecho prospección, o sea que ya sabíamos que había ese potencial y lo que se había podido rescatar anteriormente se había rescatado. Pero lo que se iba encontrando, se iba entonces identificando y encontramos pues desde el periodo precolombino, periodo colonial, el periodo departamental, o sea, cuando Panamá éramos parte de Colombia, del periodo republicano y evidencias, restos tanto de la construcción del canal francés, incluso llegamos a encontrar algunas estructuras que estaban en medio de la selva y obviamente pues con mucho más frecuencia objetos de la construcción y del periodo norteamericano. Así que prácticamente se cubrieron todas las etapas de la historia del país. Claro. Y además de eso, y esto lo hacíamos con arqueólogos y generamos más de 50 informes, que tenemos una biblioteca del canal, además de eso tuvimos un contrato para los que eran los temas paleontológicos, es decir, fósiles, que eso es un tema bastante, digamos así, inusual, que en un proyecto de construcción te dediques también a rescatar fósiles. Pero debido a que en algunos casos íbamos a excavar 20 metros de profundidad e incluso en algunos había hasta profundidades más, se podía llegar hasta más profundo, se dio desde que estábamos haciendo los estudios ambientales que había una posibilidad también de que hubiera hallazgo de fósiles. Entonces, es una especialidad donde el cual, por lo menos en nuestro país, hay muy pocas personas calificadas. Así que lo que hicimos fue un contrato con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que coincidentalmente tiene su sede en Panamá, y donde tiene una red de investigadores, de paleontólogos muy calificados y que a su vez podían hacer este trabajo. Y que tuvieron la oportunidad de darse banquete con eso que ustedes iban a hacer allí para ellos poder investigar. El equipo, hacemos un contrato con el Instituto Smithsonian de $1 millón para que trabaje por 5 años con el canal. Y ellos pues empiezan a hacer este trabajo con mucho profesionalismo y van encontrando fósiles también de diferentes etapas y llegan, se colectan en fósiles más de 3.500 fósiles y más de 2.000 y pico de rocas que están asociadas también a lo mismo.
y ellos llegan, pues en este tipo de fósiles se encuentran pequeños camellos, que en esta área, pues Wow. nosotros nunca pensamos que hay, bueno, si tú me preguntas ahora sin ser experto, diría que camellos no hay en América. No, de eso no habíamos tenido noticia ni en el biomuseo. Pequeños caballos, camellos, los megalodones, o sea, los dientes de los tiburones grandes, tortugas, manatís, una serie de fósiles de organismos pues, que para la ciencia esto está siendo en algunos casos pues, muy enriquecedor. Muy enriquecedor, y también pues, ha llevado a esta discusión si realmente el Istmo de Panamá surge hace 3.6 millones de años, como se había pensado, o mucho antes, o más de 12 millones, entonces ahí está esta discusión. Puede haber una nueva teoría acerca de cuánto, hay un debate cuán antiguo es el Istmo. Entre los científicos sobre cuál es la fecha, pero bueno, tomando en cuenta algunas de estas evidencias. Tenemos que hacer una pausa y vamos a hablar al regreso de estos compromisos comerciales con Javier Morón, del área ambiental de la ampliación del Canal de Panamá, con todos los beneficios que hay en materia de ahorro de combustible, disminución de la emisión de CO2, porque uno de los principales temas de preocupación en el mundo entero es el del calentamiento global. Y por supuesto que en esta área hay mucho de qué hablar con la ampliación del Canal de Panamá. Al regreso de estos compromisos comerciales, aquí. De vuelta, amigos de toda Centroamérica y el mundo que nos ven a través de la cadena centroamericana de noticias CB24, hablando acerca de los efectos que tendrá esta próxima ampliación del Canal de Panamá. La inauguración será el próximo 26 de junio y aquí en CB24 hemos estado haciendo una programación especial para informarle a todo el mundo lo que está sucediendo y los beneficios que tendrá no solamente Panamá, la región, el planeta entero, por uno de los más importantes canales acuáticos del mundo con esta ampliación. ¿Qué efectos tendrá esto en la disminución de emisiones de CO2? ¿Qué efectos tendrá esto en el ahorro de agua dulce? Vamos a dejar que el especialista en la materia, Javier Morón, nos diga exactamente de qué se trata. ¿Cuál es el impacto positivo? Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer los estudios y las evaluaciones ambientales, también queríamos identificar cuál era el posible efecto que iba a tener el proyecto sobre el cambio climático. Así que se empiezan a hacer algunos números y se tienen algunas ideas, y la conclusión principal era de que el canal ampliado permite mover mayores volúmenes de carga con menos emisiones. O sea, primero los barcos son más grandes y también puedes meter más carga y con menos emisiones, y también frente a las rutas alternas. Panamax, sí, Super los Neo-Panamax. Esto, entonces, frente a rutas alternas, o sea, frente a otras rutas que compiten con el canal o que serían las alternas al canal, resulta pues que el canal, siendo la vía más corta para mover mayor carga, puede ahorrar combustible, o sea, y al ahorrar combustible ahorra emisiones de CO2. Y vamos a calcular que esto podría estar en unos 10 años entre 10 a 20 millones de toneladas de CO2 menos al ambiente, o sea, menos a la atmósfera. 10 a 20 millones de toneladas de CO2, ¿en qué periodo? En unos 10 años. En unos 10 años. Y obviamente, pues si el tráfico aumenta más, pues sería menor, ¿no? Sería mayor. Pero... Eso es por el aumento del tamaño del calado de los barcos, que ahora no tienen que pasar 10 barquitos, en vez de pasar 10 barquitos, pasa un solo gran barco, que son los Neo-Panamax. No, y si esa carga también por la disminución de combustible que estos barcos están requiriendo. Y si esa carga se fuera por otras rutas, toda esa carga que vamos a pasar por el canal se fuera por otras rutas, esas otras rutas gastan más combustible y emiten más emisiones de CO2 a la atmósfera. O por el canal de Suez, que es el principal el canal de competidor Suez, del canal de Panamá. o el sistema multimodal que tiene Estados Unidos, que usa mucho transporte terrestre y obviamente consume más combustible, o por Sudamérica, pues que sería la otra ruta. Una parte importante de nuestra audiencia pertenece a Nicaragua. Esta polémica construcción del canal interoceánico. ¿Usted tiene como especialista en materia ambiental algún comentario que hacer? Han recibido muchas críticas de los ambientalistas de su propio país por esta
este proyecto ejecutado por Chino de la construcción del canal interoceánico. ¿Tiene algún comentario como especialista en materia ambiental respecto a lo que allí está sucediendo y va a suceder? Bueno, en el tema ambiental no quisiera abordar pues sin mayor conocimiento. Lo único que podríamos decir es de que una obra de esa magnitud, donde cualquier obra de una gran magnitud, es necesario sí hacer todos los estudios posibles, ver todas las alternativas posibles, sobre todo las alternativas para disminuir los impactos, que fue un poco lo que nosotros hicimos. Y para darle una idea, en el canal se llevaron a cabo más de 7, 8 años de estudios ambientales antes de decidirnos por la opción que habíamos tomado. O sea que nuestra recomendación para cualquier megaproyecto es que realmente se evalúe todas las opciones antes de llegar a una decisión final y que al ambiente se le dé una ponderación importante. En nuestro caso se le dio bastante ponderación al tema ambiental. En algunos casos, en algunas de las opciones que habíamos evaluado, eran más económicas, pero como afectaban el ambiente, preferimos no hacer esas opciones y aunque nos costara más, irnos por la parte que perjudicaba o impactaba menos al ambiente. O sea que cuando se hace una mega obra, es importante ver todas las alternativas y analizar muy detenidamente la gama de impactos y sobre todo tener mucha retroalimentación de expertos y obviamente, en el caso que haya comunidades, de comunidades. El ahorro de agua dulce. El agua dulce se ha convertido en un recurso cada vez más preciado. Hay comunidades que no la reciben. ¿Qué nos puede decir respecto al impacto positivo que tiene la construcción de la ampliación en el manejo racional, el uso racional del agua dulce? Bueno, esta fue una preocupación que igualmente, y vuelvo a la idea anterior, o sea, desde el diseño se empiezan a identificar cuáles son las opciones que hay para ahorrar agua, para conservar agua. Y ahí se llega a este concepto que no es nuevo, no es de Panamá, no es que se inventó aquí. Hay unas esclusas similares en Alemania, a una escala mucho más pequeña. Y llega un concepto que incluía la que llamamos nosotros las tinas de reutilización de agua, que son al lado de cada esclusa hay 3 tinas de reutilización de agua que permiten que cuando el agua que el barco va a utilizar para su tránsito por la esclusa, el 60% de esa agua se pueda reutilizar. Antes esa agua dulce se iba del lago Gatún, sí, se iba al mar. Ahora mismo en las esclusas actuales que tenemos, que son de una dimensión más pequeña y se hicieron pues en otra época y con una mentalidad pues diferente, había una sobreabundancia de recurso hídrico. Esa agua, una vez que el barco transita, pues esa agua va a dar al mar, que de todas maneras va a dar al mar porque esa es agua que viene de la cuenca del río Chagres, básicamente, fundamentalmente, y de toda la cuenca del canal. Pero ahora eso lo que se hace es que el 60% de esa agua va a las tinas de reutilización, lo que permite pues un ahorro, una conservación de ese recurso. Y con esa mentalidad pues fue que se diseña este proyecto y aunque no fuese lo más económico, porque es una inversión considerable, se introduce como parte de diseño y de la obra. Nos tenemos que ir, pero no quiero que nos vayamos sin que diga a grosso modo, en grandes rasgos, cuánta plata, cuánto fue la partida del tema ambiental, de la materia ambiental en la construcción del Canal de Panamá. Quizás qué porcentaje del presupuesto, cuántos millones de dólares. No hay un número, pero estamos haciendo los numeritos y yo les puedo decir algunos números que hemos gastado. O sea, podemos decir, solo en indemnizaciones al Ministerio de Ambiente se gastaron 4 millones de dólares, en programas de reforestación 2.8 millones de dólares, en lo que son los monitoreos de la calidad de agua y aire, algo que no hablamos, porque nosotros monitoreamos hasta el ruido de las poblaciones cercanas. Ahí por lo menos estábamos hablando ya en cifras que pueden estar llegando al $1 millón si sumamos todos los contratos que teníamos. Y también el manejo ambiental que estaba a cargo de una sección, la sección en la cual yo trabajo, que en un momento llegamos a tener casi 20 profesionales, y además de los profesionales que tenían los contratistas. O sea, con uno de esto está hablando de por lo menos 2 o 3 millones por lo bajo anuales.
más la gran inversión de las tinas que estamos cuando se hizo el diseño, estaba arriba de los $500 millones. 500 millones de dólares en tinas para preservar el agua. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias por tomarse este espacio en medio de todos estos preparativos. En este momento, mientras estamos conversando, un barco de prueba de gran calado, me mostraban la fotografía y yo decía, ¿dónde está el barco? Porque el barco ocupaba todo el espacio de las esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Un barco de gran calado está haciendo su prueba exitosa en este momento mientras estamos grabando este programa aquí en Desde el Canal, celebrando la ampliación del Canal de Panamá. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar siempre aquí con nosotros. Una servidora, Ana Karina Villalba, y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.